El dadaísmo es un movimiento artístico y literario de vanguardia que tuvo lugar en la primera mitad del siglo XX. Este movimiento formó parte de las llamadas vanguardias históricas y tuvo una gran influencia en el desarrollo del arte contemporáneo. Pero, ¿cuáles fueron sus características, sus aportes y sus principales representantes? Durante la Primera Guerra Mundial, entre 1914 y 1919, Suiza actuaba como un país neutro, razón por la cual muchas personas vieron en este país un refugio privilegiado. Entre esas personas se contaban artistas, músicos, escritores, venidos de todas partes de Europa. Aquella joven generación de creadores estaba en contra del caos bélico producido por toda la guerra de trincheras, a la que interpretaron como un signo de la decadencia del Occidente. En efecto, lo que lucía como una promesa de desarrollo y progreso durante la Segunda Revolución Industrial, pronto se convirtió en muerte masiva. Animados por sus valores antibelicistas y su profundo sentido crítico social, un grupo de artistas y escritores fundó un movimiento literario y artístico que expresaba su desacuerdo y decepción frente a la incapacidad demostrada por los discursos oficiales para evitar la destrucción de Europa. A este movimiento le pusieron el nombre de Dada o Dadaísmo. Suele ubicarse el origen del dadaísmo como movimiento en el año 1916, cuando el escritor Hugo Ball y otros artistas reunidos en el Cabaret Voltaire decidieron unificar esfuerzos y fundar el Arte Dada allí, en el que había sido su lugar de reuniones en Zúrich. El movimiento dadaísta también tuvo un núcleo importante en Berlín, Alemania, donde militaban George Grosz, Raoul Hausmann y John Herzfeld. Este núcleo dio lugar a lo que se conoce como dadaísmo berlinés. El dadaísmo fue realmente escandaloso. Se llegaron a leer sobre ellos afirmaciones como la siguiente: nunca antes un grupo de decadentes desprovistos de todo saber y toda voluntad ha tenido coraje de mostrarse al público como lo que hacen estos dadaístas. En 1919, con el fin de la Primera Guerra Mundial, el movimiento se trasladó a París, donde alcanzó su apogeo, pero también alcanzaría el final de sus días. En efecto, el carácter antiartístico y antipoético del dadaísmo construía el germen de su propia muerte. Antes de ello, sin embargo, tuvo lugar la primera Feria Internacional Dada en Berlín en junio de 1920. El dadaísmo fue desgastándose y las ideas de André Breton fueron ganando terreno. La idea del escándalo o del gesto provocador como hecho estético en sí mismo fue dejándose de lado, y virar la atención en la eficacia del hecho artístico volvió a ser un objetivo de los artistas. Fue así como con el tiempo el dadaísmo favoreció el nacimiento del surrealismo en 1924. El dadaísmo o arte dada no definió un estilo unificado, ya que se basaba precisamente en la crítica del sentido tradicional del arte, de la escuela o del estilo. Aún así, se unía en torno a un conjunto de principios compartidos que le dieron un tono característico. Más que un arte, el dada o dadaísmo es más bien un antiarte, es decir, es un planteamiento. El artista dejará de ser el que pinta o esculpe, el que genera belleza, y pasará a ser aquel que escoge un objeto sin pretensión estética y le otorga un significado por el solo hecho de haber sido seleccionado. De esta manera se instaura la era en la que el gesto del artista será lo realmente estimado como artístico. El dadaísmo se propuso así una burla feroz del arte, no solo del arte tradicional, sino incluso de las vanguardias como el cubismo y el futurismo. Una burla de la burguesía capitalista, finalmente, un desafío a la estética. La propuesta del dadaísmo se estructura como un rechazo a los valores burgueses de principio de siglo. En efecto, los valores reinantes de aquella generación despertaron el malestar de la nueva generación de creadores. Los dadaístas entendieron que el arte y la literatura ya no se justificaban en nombre de la razón. Dieron paso así a la reivindicación de lo irracional en el arte y de lo absurdo. De esta manera de operar en la creación hizo posible el desarrollo creativo sin precedentes, aunque no exento de la polémica y el rechazo. En artes plásticas, el dadaísmo trajo consigo la creación de nuevas técnicas artísticas como el fotomontaje y ready-made, y el aprovechamiento de técnicas como el collage, creada por el cubismo. El fotomontaje fue una técnica creada por los dadaístas que consistía en superponer diversos fragmentos de fotografías para crear una obra única. Estos fragmentos a veces se interconectaban por recursos adicionales como las ilustraciones. El ready-made, que se ha traducido como objeto encontrado u objeto confeccionado, era una técnica que consistía en tomar un objeto de uso cotidiano e intervenirlo con una intención deliberadamente significante.